Yo no tejo, no tejía, no tejo, creo que no tejeré. No, que emprender no lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Bueno, estos chicos pobrecitos, o sea, han salido de Price pensando qué tal, se levantan a las 4 de la mañana para montar un mercadillo. Cuando hablan de la pasión del emprendedor, yo digo, la pasión no, es la obsesión del emprendedor. Es que igual tienen más años, yo creo que los egipcios lo hacían. Alguien joven tejía algo con sus manos y lo primero que quería hacer era enseñarlo. Yo recuerdo querer levantar una ronda muy grande y demás y luego darme cuenta de que nosotros no éramos Cabify. Yo decía, Matt, pero ¿para qué vamos a ahorrar en esto? Pita, pennies make pounds. Cuéntanos qué pasa a partir de ahí. Todo lo que pudo ir mal, fue mal. Tuvimos un susto muy grande que nos hackearon la web. Y de repente me veo con abogados en plan responsabilidad civil, penal. Es que yo me empecé a aburrir. Tú esto te lo estás tomando como un sprint y es un maratón. Nosotros hemos tenido mucha suerte. Lo mismo que tienes suerte para bien, tienes suerte para mal. Tengo que ver cómo o reinventarnos, o ver cómo crecer, o ver cómo salir. A ver cómo salir. Bueno, pues bienvenidos al podcast de hoy. Tenemos con nosotros a Pepita Marín. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por tenerme. Bueno, os voy a hacer una pequeña intro primero y luego ya pasaremos a la faena, que yo creo que va a ser súper constructivo. Os voy a presentar a Pepita. Pepita convirtió 2 agujas y un ovillo en un imperio digital que llegó a tener tiendas físicas. Ahora su influencia va mucho más allá de los negocios y está llevando toda esa visión que trasladó en su día al Ateneo de Madrid. Es empresaria, creadora de tendencias y una voz clave en la nueva gestión cultural. Así que nada, muchísimas gracias por venir, Pepita. Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, bueno, nuestro podcast ya sabéis que habla de temas de innovación, de negocios, de aprendizajes. Entonces, me gustaría que contases tu historia de cómo empezó We Are Knitters y un poco qué te llevó a crear todo esto. Y luego te iré haciendo preguntas un poco para que la gente vaya descubriendo un pelín más tu historia. Así que adelante. Perfecto. Pues nada, We Are Knitters nace hace ya 15 años, en 2011, es que hace muchísimo tiempo. Es que se me ha pegado un para ayer. Sí, pues somos como los dinosaurios del emprendimiento. No existía nada. Y nace cuando yo tenía 23 años, es decir, que yo lo monté, era casi mi primera experiencia empresarial. Yo estudié empresariales por ahí, hice muchas prácticas, como tú bien sabes, y había empezado en auditoría financiera, en Price. Y era la megacrisis, o sea, yo salí de la universidad en 2009, la megacrisis, realmente auditoría fue lo único que encontré y yo me tenía que poner a trabajar y demás. Y luego me gustó mucho, o sea, no es que lo odiara y por eso me puse a emprender, o sea, yo encontré ahí amigos, aprendí mucho de negocios, de cómo se llevan las empresas, realmente teníamos un grupo de amigos muy bueno y de repente yo había oído en la carrera a veces que emprender, que no era como ahora, que hay podcast de emprendimiento, que hay 1000 eventos, que hay 1000 referentes. Entonces yo me acuerdo que mis referentes eran los de Privalia. Era lo único que había. O sea, Lucas y José Manuel me parece que se llamaban y veía en YouTube lo único. Entonces me sonaba que se podía emprender. Estaba la página de Yodona de emprendedoras, que ponían una por semana, que a mí me gustaba mucho, todavía existía el papel, y yo lo tenía ahí, pero yo no estaba buscando ni proactivamente ni nada. Y se me cruzó una idea que la vi yendo a Nueva York, en el metro, vi a una chica como mega cool, tejiendo. Esto ahora puede parecer más normal, pero esto era 2009... Y para mí era como el vamos, yo había visto abuelitas y como mucho embarazadas tejer, o sea, para mí era lo anti-cool. Y investigando y demás, vi que era una moda en Estados Unidos no solo tejer, sino volver un poco al pasado, hacer cosas con las manos. No había la hiperconexión que tenemos ahora, pero ya teníamos Blackberries, o sea, ya había... Entonces la gente estaba buscando como cosas fuera, hacer cookies, que se pusieron muy de moda, o sea, todo este rollo. Y yo vi que era muy bueno para los jóvenes, o sea, porque es bueno, tejer es bueno para la cabeza, para el estrés, para todo. Y entonces, a mí, yo no tejo, no tejía, no tejo,
creo que no tejeré. Creo que no tejeré. Porque hay mucha gente que se cree que es una pasión hecha negocio. Ya. Que puede ser, ¿eh? Sí, podría haber sido, claro. Pero no, en mi caso no fue. A mí me gustaba la moda, la fotografía, el diseño y demás. Entonces yo dije, bueno, vi la oportunidad clara y dije, esto va a llegar a España. A Estados Unidos llegan las cosas, ahora llegan antes 4 años, esto va a llegar. Y lo puedo unir a lo que a mí me gusta, que es emprender, la moda, tal. Y dije, bueno, pues, ¿por qué no darle una vuelta? Entonces, realmente lo que yo recuerdo de esa época era yo creerme que la oportunidad era real. Es decir, ¿cómo validaste eso antes de montar todo esto? Nada. No la validaste. Nada. Que nosotros aquí estamos obsesionados con la parte metodológica de antes de sacar nada hay que validar, pues eso, hipótesis de que existe mercado, de quién es mi comprador. A ver, y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. Pero por aquel entonces yo creo que toda esta parte metodológica no estaba tan metida en las cabezas de los emprendedores y quizás, pues, cuéntanos un poco cómo nace. Sí, porque en realidad, yo siempre lo he dicho, o sea, que We Are Knitters nace de muchas cosas, pero nace también hay un factor fuerte, importante, o sea, el hecho de yo verlo y decir esto va a funcionar y que era gut feeling, o sea, era intuición, que luego fuera así, ¿no? O sea, eso puede ocurrir o la mayor parte no ocurre. Entonces, por eso hay que tener todos estos métodos de validación y demás. Yo siempre lo digo, hay cosas que está muy bien emprender joven porque tienes más energía, más ganas, más ilusión, más ingenuidad. Y también más inconsciencia. Más inconsciencia, exacto. Total. Y esta fue una. Entonces yo me acuerdo que We Are Knitters además empezó con un proyecto en la universidad, que fue un concurso de estos de PowerPoint, en el cual había una parte que había que validar el modelo de mercado, claro. Nosotros estábamos, Alberto y yo, en Price, en auditoría, en nuestros coleguitas, les hicimos una encuesta. Dijimos, tú tejerías, o sea, salió, o sea, no es que saliera mal. Los auditores, tú tejerías. ¿Cuánto pagarías por un kit de 0 a 10 euros, de 10 a 30? O sea, no me acuerdo qué era. Y nosotros, que los kits salieron 70 euros, yo de ese. Y la gente de 0 a 10 como mucho, eso sí lo compro. Entonces nada, eso lo metimos en un cajón, nunca y se fue testando y luego hay muchas cosas que se fueron afinando con la realidad. Es decir, ¿En qué momento Alberto, te decís, venga, lo empezamos? ¿Cómo lo empezáis? ¿Fue dinero vuestro? ¿Pedisteis dinero fuera? Exacto. Es una historia, yo creo que es de las pocas. Bueno, no de las pocas, ¿no? Pero es lo que llaman los americanos bootstrapping casi todo. O sea, es decir, muy cutre, con poquísimo dinero, hacer lo que se podía. Entonces, la universidad, ICADE, nos dio 10.000 euros, que lo voy a decir con nombre y apellidos, porque es verdad que estoy muy agradecida y sin eso seguramente no hubiéramos empezado, porque no teníamos dinero. O sea, nuestros ahorros fueron para montar la SL, que era obligatoria, claro, en 3.000 euros, que era la obligatoria para que te dieran el premio. Entonces empezó con 13.000. Todo se fue a comprar la lana, porque claro, nuestros ovillos queríamos que fuera una lana 100% de Perú, con nuestro logo, o sea, no queríamos ir aquí a una mercería y empezar un poco así como más. Nosotros queríamos eso, el packaging y demás. Qué bueno, que me imagino que también eso fue un poco como. Sí. Fue la diferenciación brutal que yo creo que sí. O sea, yo creo que yo recuerdo perfectamente esos packs y el packaging era increíble y la marca y todo. Ha envejecido ya, o sea, pero al principio es verdad que era craft, que sí, no se usaba. Realmente siempre hablando de innovación y estas cosas, siempre decimos tejer, es que igual tiene más años. Yo creo que los egipcios lo hacían, o sea, no es que es algo que existía de toda la vida, lo seguían haciendo nuestras abuelas, lo seguía haciendo mucha gente. Entonces aquí la innovación vino de la manera de contarlo, ¿no? Es como la misión era hacerlo cool para que los jóvenes tejieran. Y parte de ello era los colores, el packaging, la comunicación, las redes sociales, que en aquel entonces no había Instagram, era Facebook solo. Es muy fuerte, claro, eso es que era otra época. Y entonces todo ese dinero lo invertimos en la lana. Un producto. ¿Qué hizo? Que el resto lo tuviéramos que hacer Alberto y yo, que no teníamos dinero, pero teníamos mucho tiempo. Dejamos Price, que eso yo sí que cuando veo a algún emprendedor y demás siempre lo digo, que es cierto que estas cosas necesitan foco, ¿no? O sea,
se puede compaginar al principio, yo creo que con un trabajo, mientras montas la idea, el business plan, buscas los primeros proveedores, pero en el momento que, o sea, tú te lo tienes que creer, y tú te lo crees si tú inviertes al menos tu tiempo, ¿no? O sea, no hace falta tener mucho dinero, pero al menos que tu tiempo. Y para eso hay que tener dinero también, o sea, por eso también... Necesitas un safety net, ¿no? Emprender no lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Emprender es algo, yo siempre digo que es de ricos, no ricos multimillonarios, pero sí de gente que tiene algo, que tiene un colchón o ha trabajado mucho tiempo y lo ha ahorrado, o puede vivir, que era nuestro caso, en casa de nuestros padres, sin gastar, o sea que... Entonces empezamos así, teníamos mucho tiempo y entonces todo salió de Google. La primera web la hicimos con Wix.com, cutrísimas, mítico Wix. Las primeras fotos las hizo Alberto, tenían unas luces horribles, era con su cámara reflex, eran mis primas las modelos, los primeros vídeos tutoriales son míos grabados con un iPhone, o sea, realmente el resto era todo casero, todo casero. Y ahí llegó la lana y dijimos, bueno, pues hay que empezar a vender. Entonces empezamos. Porque vuestro foco era vender principalmente digital, o hacíais pop-ups de estos en los mercadillos que había de diseño y todos estos en aquella época. Sí. Un montón de mercadillos. Me imagino que daba mucha marca, ¿no? La idea era que fuera online porque no teníamos dinero para montar una tienda. Claro. Pero había que darse a conocer y sin dinero dándote a conocer había muchísimos mercadillos. Y entonces, claro, nos tragábamos mercadillos, pero bueno, locos, ¿no? Claro que nuestros padres decían, bueno, estos chicos pobrecitos, o sea, han salido de Price pensando que tal, se levantan a las 4 de la mañana para montar un mercadillo, lloviendo, es que me acuerdo de uno, lloviendo en diciembre, en el puente de diciembre, lloviendo casi nevando, y nosotros ahí... Yo me acuerdo de mirar alguno de esos también. Claro, es que... Y alguno te iba fenomenal, otro te iba fatal, no vendías nada, un cansancio, O sea, luego llegabas a casa y tenías 1000 cosas por hacer de la web, de tal... Pero de esos mercadillos, que hay que probar muchos, había uno que estaba en la pasarela Cibeles de la moda. Ostras. Los jóvenes diseñadores. Y entonces eran unos puestecitos que ponían a los jóvenes diseñadores entre las pasarelas y la sala de prensa. Vale. Entonces toda la prensa pasaba por ahí. Y llamó la atención de la prensa, porque nos poníamos ahí Alberto y yo a tejer con esas bandas y llamó la atención. Y ese fue un clic. Entonces Eugenia Silva vino, tenía un blog entonces que molaba un montón, sí. Que no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un blog que era muy influyente. Tenéis el rollo, además. Nos sacó El País, nos sacó... O sea, de verdad que fue la suerte de estar en ese sitio. Después era igual el 10º mercadillo que hacíamos. Ya. Pero, y ahí nos cogió una agente de prensa muy buena, MJ, que ha estado con nosotros muchísimo tiempo. Y nos empezó ya a mover. Entonces, realmente, pues ahí fue uno de las claves. Pero fue el 10º mercadillo después de comernos muchas cosas, mucho tal. Y empezó en el salón de mis padres, luego en el salón de los padres de Alberto, porque mis padres ya se cansaron y me mandaron con tijeros, acabo ya de aquí. Oye, ¿y cuál es el cambio un poco de ese inicio más bootstrapero a como la siguiente fase, ¿no? A esa fase como de mega crecimiento que yo recuerdo que es que estabais por todos lados y os hicisteis muy, muy grandes. Nos hicimos muy, muy grandes con el tiempo y es cierto que entró inversión, al año y medio entró una pequeña inversión de Caviedes, François y de Arbeloa, 150.000 euros, nada, pero... Pues es que a lo mejor en esa época nos parecía mucho más pasta, ¿no? Y ahora yo creo que sería 50.000 euros y sería $1 millón de ahora. Claro. Yo creo, porque era nada. Pero para nosotros fue muy importante, porque nadie creía en que ese proyecto fuera a ir bien, nadie creía en que íbamos a obtener inversión. O sea, para que ellos invirtieran, yo vi, es que no me acuerdo cuánta gente, pero cientos, ¿no? Y todos eran, no está. ¿Al cuánto tiempo fue de haber empezado? ¿Que pedisteis ronda? Pues bastante pronto, porque yo me acuerdo que a Caviedes le debí conocer en enero de 2012, o sea, 4 meses después de empezar. No invirtió hasta un año después. Bueno, pero le conocí, sí, cuando ya vio que era saliendo de las ideas para nosotros y vendíamos. Y vendimos 120.000 euros Alberto y yo solos en un año. Joder. Haciéndolo todo nosotros, sin dinero, todo bootstrap. Entonces yo creo que fue lo que vieron. Pero nosotros teníamos algo que para los inversores es un no, que es un mercado de nicho. Claro, es que es un mercado pequeño, ¿eh? Claro, en la validación cualquier inversor
nos decía que no, decía, mira, es que aunque os vaya bien, dice que decía, no lo dudo, vuestro tope es este, pero hay un tope. Entonces es verdad que luego yo con el tiempo se ha visto que en el nicho estaba la oportunidad, ¿no? Porque luego vino Amazon, que arrasó con todo, Zara en la moda. Entonces realmente ahora los que van muy bien y son súper rentables son los nichos verticales que lo han, digamos que se han hecho con esa vertical la muerte. La muerte, que a los grandes no les interesa meterse porque lo ven muy pequeño. Y entonces fue un poco lo que pasó con nosotros, que éramos los primeros, que eso tenía mucha importancia en cada país al que íbamos, que luego empezamos a abrir países con esta inversión, empezamos a abrir Francia y Alemania porque sin hacer nada los pedidos que teníamos de la web venían de Alemania. ¿Qué porcentaje empezasteis a tener de fuera de España? Pues igual, empezó rápidamente, no, porcentaje de vídeos es muy poco, pero yo decía, ¿por qué un alemán nos ha comprado? ¿De dónde viene? La web, ¿sabéis? Y empezó a... Y estábamos en Chamberí, en un local al final, y el de MRV o de turno decía, oye, yo lo envío, pero es que os va a costar un pastón. Y ahí fue cuando buscamos inversión a tope. Claro. En plan, aquí hay que financiar el coste de envío. Alemania, porque ahí es donde está, y Francia luego vino, y ya nos pusimos a tope con los países, con Francia, con Alemania a traducir, bueno, que nosotros con la traducción de la web y comentarios de idioma, ¿o qué? Con mi prima que hablaba alemán, al principio era todo muy así y nos pusimos un poco, empezamos a ir a mercadillos y ferias en Alemania, qué fuerte, y a mover las redes, y nosotros tuvimos la suerte también de que era un producto que se daba a compartir, es decir, el éxito que luego hubo en Instagram no estaba planificado, sino que nació de la propia actividad. Y esa fue la segunda gran suerte. Es decir, alguien joven tejía algo con sus manos y lo primero que quería hacer era enseñarlo. O sea, no se lo pedíamos al principio. Luego ya, claro, hicimos de esto por nuestro mantra. Que es que se vendía solo el producto a través de nuestros clientes. Y era un círculo virtuoso. O sea, la experiencia de We Are Knitters, nosotros siempre decíamos, no vendemos un producto, vendemos una experiencia. Es decir, nadie nos compra un kit de una bufanda amarilla para tener una bufanda amarilla. Sí, sí. Es por recibir el paquete. Para nosotros es muy importante el packaging, era parte de la experiencia, tocar la lana, tejer, ver el video tutorial, relajarte, tal, y luego ponértela y compartir. Contar la historia de, no, es que esto lo he hecho yo el último. Lo he hecho yo, y lo ponían en Instagram, y fue así como crecimos mucho con poco dinero. Claro. Con menos dinero igual, porque realmente no es que se hiciera viral de una viralidad tal, pero sí que la gente... Sí, pero que tenéis unos costes de captación de cliente muy bajos al final, porque es que vuestros propios clientes captaban a clientes, ¿no? Captaban a la historia, ¿no? Y luego, me parece lo más... Cuando yo veo muchos emprendedores, es verdad que a nosotros nos ayudó mucho, que no sabíamos ni qué era esta palabra, el storytelling, que ahora es como la gran palanca, el storytelling y tal. Y entonces, claro, para nosotros, o sea, los periodistas, o sea, nos llamaban ellos, porque les gustaba todo, era como algo antiguo hecho cool, la parte de salud mental, la parte de la lana 100% de Perú, la parte de emprendimiento, incluso de que nosotros éramos auditores, o sea, todo era noticiable, o sea, todo tenía hueco. Entonces, llegábamos a un país nuevo, el mismo playbook. Os seguía pasando a mí, imagino que igual en Estados Unidos nos seguía, o sea, era muy fácil hacer prensa, hacer comunidad y demás. Que pasó un momento es que eso se agotó, obviamente. O sea, lanzas, todo ese storytelling funciona muy bien, luego tiene su top y tuvo su tope, pero es verdad que ahí ya habías arrancado con los usuarios, ya tenías ahí un poco más de... y ya en cada mercado pues ya íbamos teniendo tracción solos. O sea, ¿en cuántos mercados llegasteis a estar? ¿Cuál era vuestra facturación? Así para que la gente... We Are Knitters, sí, ahí sigue. Entonces, sí, ahora seguimos contando la historia. Sí, de ahí, y es el número uno siempre o muy rápidamente fue Estados Unidos, que esa fue otra de las cosas que los inversores nos decían, es imposible, a Estados Unidos o vas con millones o es imposible. Y eso fue por ser nicho, o sea, no teníamos una startup en Estados Unidos invertida por el megafondo con 100 millones, o sea, no había, es que no había. Entonces, ahí en el nicho encontramos eso. Y entonces, Estados Unidos muy, muy relevante, y el primero de Europa siempre fue Alemania. Siempre, muy fuerte, muy fuerte. O sea, igual Estados Unidos 50, Alemania 20 y luego ya venía Francia con un 13. Una cosa así. Luego UK empezó a ir muy bien, luego llegó el Brexit y dejó de ir bien.
Y luego Italia, España, Polonia, teníamos Australia, vendíamos mucho en nuestro verano. Entonces, eran esos. Pero básicamente Estados Unidos, Alemania, Francia eran los que nos daban el EBITDA. ¿Cuántas rondas llegasteis a hacer? Llegamos a hacer 3. O sea, 3. Un año tras otro, 150.000, y luego la última, que igual fue de 500.000. Entonces, esos 3 años, 800.000. Y luego nosotros, yo ahí me di cuenta, ahí empezaba a haber ya muchos fondos en España, o sea, ya no era... Ahí ya no era como el... Y yo recuerdo querer levantar una ronda muy grande y demás, y luego darme cuenta, bueno, también gracias a mis inversores, darme cuenta de que nosotros no éramos Cabify. Es decir, por mucho que fuera fenomenal, fuera tal, no podíamos estar jugando a las rondas. Porque no era tan escalable, porque era un negocio muy industrial. O sea, mi negocio era comprar lana en toneladas y venderla en ovillos. Es verdad que a través de una web, a través de una comunidad online, todo muy cool, muy tecnológico, pero no deja de ser un negocio online que yo mi tiempo me lo pasaba con el financiero, no con... Claro, o sea, que al final online era un canal, pero que tu historia era otra. Era otra. Y entonces ahí empezamos a trabajar con bancos que nos financiaban el capital circulante, el working capital. Comprábamos la lana con un dinero que nos dejaban a corto plazo, luego la vendíamos durante la temporada fuerte que empezaba en septiembre y se lo devolvíamos pues, al final de la temporada al banco. O sea, que empezaba a hacer un negocio muy financiero, Sí, que es lo que dices tú. Muy financiero, muy logístico. Yo también pasaba mucho tiempo en los almacenes, que uno estaba en Alemania, ya dejamos las casas de nuestros padres, claro. Uno se fue a Alemania y otro en Estados Unidos, y tercerizados, o sea, de terceros. Y también pues ya se empezó, pues eso, empezó a ser ya un negocio más. Eso es muy tocho, ¿eh? Empezó a ser, sí. ¿Cuántos erais Pues en ese momento? 2016, 2017, pues no sé, 30, nunca fuimos muchos. Vale. Nunca fuimos, o sea, lo máximo igual fueron 50. Bueno, not bad. Pero porque tampoco teníamos dinero para tener muchísimo, o sea, era una empresa que iba un poco al límite. O sea, yo siempre recuerdo la frase de nuestro financiero, que era muy bueno en esa época, que era inglés. Se decía pennies make pounds. O sea, tú imagínate el nivel de cutrez. O sea, ya ves. Yo decía, Matt, pero ¿para qué vamos a ahorrar en esto? Pepit, pennies make pounds. O sea, malentendido. cortamos el papel higiénico, ¿no? No, hombre, pero era... Sí, había que tener cuidado y que había que estar con el cinturón atado. Con el cinturón atado, porque sabíamos que no éramos de rondas, sabíamos que se nos puede ir el dinero muy fácilmente en el marketing, que al final es lo que en el e-commerce y las marcas, sobre todo, llegó un momento en el que ese océano azul que era Instagram, ads, para los primeros que empezamos. Sí, luego ya no, y los costes de captación empezaron a crecer. Había que tener una estructura. Es que además vuestro negocio, que era completamente B2C, es que captar cliente a cliente Era carísimo, caro, carísimo. Teníamos recurrencia, no brutal, pero sí que teníamos, entonces sí que éramos, o sea, y llegamos a ser, siempre fuimos rentables, hasta ahora al final pero siempre fuimos rentables y siempre nuestro objetivo era no dar un EBITDA enorme, pero estar ahí, bien, para que los bancos siguieran financiando este circulante. Bueno, cuéntanos qué pasa a partir de ahí. No, entonces a partir de ahí yo tuve un hijo joven que no me lo esperaba en ese momento y era la época de mayor crecimiento y a mí de repente me desbordó la situación. Todo es, pero esto estoy hablando de 2018, 2016, 17, así. Y We Are Knitters era la época que tú recuerdas, que estaba en todos sitios. Yo hacía entrevistas y todo el mundo que viene y yo por dentro estaba fatal porque estaba sobrepasada. Es que no podía, era un grupo de gente, nos habíamos llevado, que habíamos empezado todos muy jóvenes y habíamos crecido con esto, no teníamos a nadie senior, o sea, era... Y ahí... Porque en ese momento vuestros inversores os hacían un poco de counseling y tal, ¿o? Sí. Pero no era suficiente para vosotros, ¿o cómo? Sí, pero no estaban en el día a día, ¿no? Entonces yo sí sabía que hacía falta gente. Que hacía falta gente para ayudarnos, para llegar al siguiente, porque si no nos íbamos a ahogar. Ya. Y ahí tuvimos un susto muy, muy grande, que nos hackearon la web. Ostras. Sí. Y ahí había
aprendí. Hasta ahora había sido todo un juego. Era todo muy divertido, íbamos a Nueva York, ¿qué tal? Berlín, allí entrevistas, luego tenía sus cosas malas, trabajábamos muchísimo, pero era todo pues, un juego pues, de niños, ¿qué tal? Que les va bien. Sí, está viendo bien y sigue ahí un poco... Y de repente me veo con abogados en plan responsabilidad civil, penal, porque acababa de entrar, o sea, penal por los datos. Bueno, todo el tema de los datos, sino que un breach de datos de cliente a muerte. fue antes de la GDPR esta famosa. Pues si no, menos mal, sí digo. Menos mal. Y claro, ese fue el punto de inflexión que con mi consejo de administración dijimos, oye, aquí hay que profesionalizar algo. Pero más estas cosas, ¿no? Porque esto rápidamente se te puede ir de las manos. Entonces ahí entró un CEO y un CFO más senior y ahí llevamos la empresa a break-even. Con el CEO no fue bien a nivel personal, digamos, de compatibilidad. Ahí entendí lo que es la cultura de empresa. O sea, que a mí me hablaban de cultura y yo decía, pero es que ¿qué cultura si yo Estoy con mis colegas haciendo... Claro, yo estaba... O sea, lo último que me importaba era la cultura. Digo, sí, es que tengo la caja, tengo tal, las lanas que nos llegan, el tal cliente, o sea... La cultura mismo está ¿qué muy cultura? abajo. Digo, ¿qué cultura? O sea, ¿qué cultura ni qué ni tal? Y entonces ahí ya me di cuenta lo que era la cultura, que es gente más o menos afín a ti, que comparte ciertos valores. Pero bueno, sí. Y yo esa lección la aprendí con un error y pasándolo bastante mal y demás. El CFO, en cambio, fenomenal, nos ayudó a llevar la empresa a break-even, a ser rentables, a controlar los costes, a no invertir tanto en marketing. Seguíamos creciendo en cada país, se seguía creciendo y ahí empezó los costes de adquisición a ser muchísimo más fuertes. Yo empecé a ver que se estabilizaba, es decir, que ya Francia de repente ya no era tan... Ya no había mercados grandes para lanzar, que era nuestra especialidad, lanzar mercados, era lanzar y ahí hacer lo mismo, es que hacíamos lo mismo en todos lados. O sea, habéis un copycat de vuestro modelo allí donde funcionaba. Casi los mismos productos, casi el precio no cambiaba, pero es que era maravilloso porque funcionaba igual. Joder, qué maravilla. Entonces era mucho esfuerzo porque te tenías que ir a Berlín a hablar con periodistas, pero bueno, funcionaba. Y empezaba a estabilizarse. Entonces ahí empezamos a ver cómo... entonces, el que fuera un copycat y que funcionara también en otros países fue muy bueno por un lado, pero malo por otro porque nunca tuvimos que pensar qué más hacer. O sea, era lo mismo, casi el mismo producto, el mismo tal. Entonces era... Pero a nivel estratégico como que no pensabais o sea, no pensasteis en what comes next. No. Más allá de abrir otro mercado. Otro mercado o algún producto más abríamos, pero eran cosas muy pequeñas, ¿no? O sea, eso se había quedado muy en el origen y el modelo había funcionado tan bien que se había quedado. Y entonces ahí entró muchísimas cosas, ahí empezaron a pasar muchísimas cosas. La primera es que yo me empecé a aburrir, Claro. que es obvio, o sea, porque yo soy emprendedora, yo no soy gestora. Entonces ya eran cosas de, no es que hay que optimizar el margen. Pues ya yo no era la persona que iba ahí al margen y tal. Black Friday, otro Black Friday. O sea, era ya... Sí, pero un poco el día de la marmota. El día de la marmota. Era el día de la marmota. Y yo llegaba muy cansada, 10 años, me parece que llevaba 10 años ahí. Bueno, y llegaba muy cansada, sí. Uno de mis inversores iniciales, al que le tengo mucho cariño, que me ayudó siempre mucho, es François Derbe, y él me ha dado muchísimos consejos, pero uno que me dijo, tú esto te lo estás tomando como un sprint y es un maratón. Tienes que buscarte un hobby, tienes que hacer deporte, porque para mí era obsesivo. Claro. O sea, para mí... No tenía fin, ¿no? No, era We Are Knitters, solo era We Are Knitters. Mi vida, We Are Knitters, y el niño, cuando nació. Pero no había nada más, o sea, yo casi no salía, casi no viajaba para mí. ¿Por qué para ti? Realmente, cuando hablan de la pasión del emprendedor, yo digo, la pasión no, es la obsesión del emprendedor. O sea, es la obsesión, y luego he ido conociendo a muchos emprendedores y siempre hay algo obsesivo, siempre, un rasguito. Sí. Siempre Puede ser. Y cuando esa obsesión se va, o ese muelle, digamos, ya no tiene ese resort, que fue lo que me pasó a mí, pues me empecé un poco, pues eso, a aburrir, empecé a verle que yo ya no sabía cómo hacerlo crecer, estaba muy cansada, problemas pues con gente,
la gente piensa que yo he estado tejiendo, pero claro, teníamos juicios. O sea, yo pasaba por juicios, bueno, como todos, ¿no? Pero 10 años, luego también yo veía, digo, sigo ganando muy poco dinero. Con la que he liado y aquí estoy. Yo veía transferencias de millones, porque claro, facturabas 10 millones, no sé, es que no sé. O sea, y yo digo, ¿y yo? ¿Qué pasa con ¿Y yo? ¿Alguien me da Es uno? verdad que como no lo haces por dinero al principio, claro, lo haces por otras cosas, pues no te importa. Y entonces yo ahí tuve una crisis, una pequeña crisis de decir, tengo que ver cómo o reinventarnos, o ver cómo crecer, o ver cómo salir. salir. Y entonces ahí, bueno, se intentó vender algunas veces, venían a vernos, no la poníamos en venta, y en ese momento justo llegó la pandemia. Y entonces la pandemia a nosotros fue súper positiva. Hombre, es lo que te iba a decir. O sea, otro golpe de suerte. Otro golpe de suerte. Y mira qué horror, pero sí que es verdad. Otro golpe de suerte, o sea, yo me acuerdo de ver pedidos entrar, digo, bueno, nos van a cerrar los almacenes. No nos los cerraron, o sea, se consideraban, porque como no trabajaban solo para nosotros, se consideraban activo, trabajaban para otras, entonces nunca cerraron. Empezábamos a vender sin hacer nada, nos quedábamos sin lana. Bueno, entonces ahí me enfrenté como emprendedora a algo que nunca me había pasado, que es ¿qué hago con todo este dinero que tengo en caja que no se puede quedar ahí? O sea, no se puede quedar ahí porque este dinero hay que moverlo. Entonces es un problema que en teoría es bueno y yo creo que fue el principio del fin. Anda. Sí, porque del fin de mi etapa. De tu etapa. De mi etapa. Ya. Porque decidimos invertirlo en cosas que ha pasado, pues han ido mal. Unos en stock de más, porque pensábamos que iba a seguir más la pandemia. La situación se iba a alargar. Exacto. Te comes todo. 2, compramos una empresa para crecer, que es un vertical que me parece, esa todavía me parece una super idea, se llama Funem Studio y hace lo mismo que Guiernitas en pequeñito, en telares. Es gente que tú le envías el bastidor, o sea, una cosa más de nicho todavía, pero de una chica que lo había empezado en Bélgica hace años. Era un negocio ideal, o sea, de verdad facturaba menos de 1 millón, pero era súper complementario. La idea era integrarnos, entonces, bueno, invertimos ahí bastante dinero también. Y el tercero, teníamos un problema accionarial con un socio y decidimos arreglarlo con caja. Y las 3 decisiones per se en ese momento, de verdad, yo estaba convencida de que eran las buenas, o sea, no era bueno. Sí, que no lo hiciste sin pensar, o sea. No. Y entonces ahí sí que además vinieron ofertas de venta y decidimos no vender. A mí ese proceso, además de la posible venta, me absorbió muchísimo tiempo, porque con otros emprendedores que habían vendido sus empresas me dijeron, oye, tú tienes que invertir tiempo en esto. Bueno, por el tema de como due diligence y de todo, y de hablar con fondos. Y entonces, no salió, ¿no? O sea, no llegó la oferta que se esperaba. Y bueno, pues estábamos muy positivos con el futuro todavía, de que la pandemia al menos nos iba a dejar una bolsa de clientes que íbamos a poder mantener. Sí, capitalizar el resto del tiempo, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues pasó algo que yo no supe ver, por supuesto, nadie lo supo ver, que es que la gente, incluida yo, después de la pandemia, nos tiramos a la calle, a los restaurantes, a los viajes, a las copas, al cine, al teatro, a todo lo que fuera no estar en casa tejiendo. Entonces, no es que fuera volver como antes de la pandemia, hubo un efecto rebote, o sea, la gente veía un kit de tejer y le salía corriendo. Entonces, pues, y ahí, pues, es que, pues ahí ya, pues imagínate con todo el dinero puesto en el stock en una empresa nueva, las ventas cayendo al 20-30%. Wow. Cada momento, después de casi haber vendido la empresa y demás, pues fue muy duro y ha sido unos años muy, muy duros en los cuales hemos hecho varias reestructuraciones de la deuda con los bancos que dejaron de prestarnos y se convirtió en deuda a largo plazo. Cada vez el EBITDA iba peor porque es un negocio que con la escala era muy rentable, es decir, con los almacenes, cuanto más vendía, claro, menos te cobraban, o sea, todo era muy a volumen. Muy a volumen. Entonces,
todo empezó a encarecerse, también lo de Ucrania, o sea, todo, y de repente... Todo lo que había estado a favor de repente se empezó a volver en contra, ¿no? Bueno, yo digo eso, todo lo que pudo ir mal, fue mal. Claro. O sea, nada, o sea, de verdad, fue una época, bueno, muy angustiosa, y realmente en el emprendimiento, lo que yo había vivido los 12 años de antes, que nunca habían sido fáciles, pero siempre había algo bueno. Pero era como positivo, ¿no? Sí. Como que ibas avanzando. Y algo bueno siempre ocurría, o sea, aunque fueran pequeñitas cosas. En estos 2 años y medio no recuerdo nada bueno. O sea, costa abajo y sin frenos. Y sin frenos. Y además entras en un bucle muy negativo, de todo, la mente tuya, la de lo que transmites al equipo. El equipo me veía salir de reuniones con bancos desencajada, ¿no? Claro. Entonces se pierde esa chispa, se pierde todo. Se pierde la magia un poco, ¿no? Pero bueno, al final, ¿qué pasó? El negocio empezó a estabilizarse un poco y lo único que no podíamos era con la deuda. Entonces tuvimos que... O sea, la empresa quebró, pero, bueno, más que quebrar, se le ha quedado a alguien sin esa deuda. Claro. Alguien de fuera del sistema del ecosistema, es alguien estupendo, un emprendedor que tiene negocios en el do-it-yourself, en pottery, en cerámica, en cosas que se hacen con las manos. Y la verdad es que esa ha sido la última gran suerte que hemos tenido, ¿no? Porque yo me llevo que la marca sigue, ¿no? Claro, que sigue adelante. El trauma era que no siguiera. Que un día mi hijo, que ya tiene 11 años, viera, ay, pero mamá ya no existe. Ya, como que da muchísima pena. Bueno, y sobre todo que yo creo que sigue teniendo cabida. El tema era que había sido ya como un tema más financiero. Sí, se había convertido ya en una deuda que pesaba muchísimo y que el negocio, bueno, de hecho ahora o sea, va a ser rentable dentro de poco porque con una estructura más pequeña, la demanda se ha vuelto a estabilizar, pero bueno, fue una época que... Bueno, o sea, así como recap, o sea, es muy fuerte que como que tenéis todos unos años de crecimiento y de suerte y luego de repente como que también de mala suerte, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te llevas de estos aprendizajes como de la parte como más negativa quizás de los últimos años, ¿no? Porque imagino que todo eso lo puedes aplicar también. Sí, no, los errores están muy... Esos errores, sí, que puedes tirar de ellos para otras cosas. Sí, o sea, luego los errores, hay algunos que son muy técnicos y están muy identificados. No invertir, sobreinvertir en stock, no... Bueno, hay muchas cosas. Me quedo con cosas buenas, me quedo con el apoyo al final del equipo, que se han quedado hasta el final, han remado, o sea, como jabatos hasta siguen haciéndolo, o sea que hasta el último momento, y me quedo con el apoyo de los inversores, que para mí era lo que más, no sé si la palabra es culpa, pero cuando yo veo que esto sí, que no hay más, o sea, que ya está. se acaban de entrar unos inversores, además, o sea, y yo solo pensaba en eso, digo, Te agobio, ¿no? qué agobio, cómo se lo voy a decir, o sea, yo sin dormir fue pues las navidades del año pasado, o sea, hace un año, las navidades sin dormir, o sea... Sí, no, es que es un peso. Y de verdad que salvo uno, que igual puso un gesto un poco más torcido, el resto, o sea, no solo lo entendieron, sino que me han apoyado en todo este proceso, o sea, realmente hay veces que tenemos miedos, ¿no? Y a mí me da mucho miedo contárselo. Ya. En el momento que se lo conté, vi que era una... Claro, para ellos ven mucho de estos, para mí era... Claro, y era tu bebé con el que has estado muchísimos años. Es que luego muchas veces estas historias como que no es que mueran mucho antes, pero que enseguida como que te las cargas, ¿no? De la que tú has tenido una historia tan bonita. Claro, que entonces... queda como cosa. Sí, Claro. y no solo, ya te digo, porque también lo podrían haber visto, bueno, un número más de mis fracasos, punto, y ya está, ¿no? Ya está, una más que se me cae. Pero no, o sea, de verdad que me han seguido ayudando, en especial 2 o 3, hasta el final, hasta que esto ha estado completamente traspasado. O sea, realmente eso ha sido una sorpresa, no me lo esperaba. Y es que gustó, ¿no? Sí, Porque sí. no pasa siempre, de hecho. O sea, no me parece nada común. No pasa siempre. Luego la gente es que te ayuda mucho más de lo que crees. Incluso los propios bancos, que les dejamos una deuda tremenda, pues luego me escribieron gente como con apoyo. Me ha encantado estos años trabajando. O sea, de verdad... Sí, un poco la calidad luego humana. Me quedo de estos años, lo único bueno pues ha sido un poco eso, ¿no? O sea, que la gente realmente quería, pues, bueno, saben por lo que estás pasando y ayudar.
Y luego de errores, es que son muy técnicos todos, son muy técnicos, son muy de decisiones que en ese momento... Parecían las correctas, ¿no? Parecían, es verdad que al final tuvo que ver que al final yo estuviera ya cansada, pues puede ser. Ya. Puede ser. Bueno, es que al final es un cúmulo de muchas cosas, yo creo. Que tendría que haber hecho más deporte en esa época, pues también puede ser. Haces deporte. ¿Vale? Deporte. Me lo dijo François también hace mucho tiempo. Dice, tú tienes que hacer algo de deporte porque no puedes estar ahí. Y también, pues sí, seguramente. Pero bueno, que al final yo siempre lo decía. Lo bueno es que yo lo decía cuando nos iba bien. Digo, nosotros hemos tenido mucha suerte. Entonces, lo mismo que tienes suerte para bien, tienes suerte para mal, ¿no? Y entonces... pues ahí es que hay veces que ocurren estas cosas y bueno, dentro de lo que ha pasado, nosotros somos unos grandes afortunados. Hemos estado 15 años viviendo de esto, al final viviendo muy bien, hemos dado trabajo a muchísima gente, hemos creado, o sea, yo además como mujer que al final tenía tantas mesas redondas por la cuota y demás, Claro. yo solo iba a las que eran cosas como de mujeres, ¿no? O sea, porque yo no tenía referentes femeninos, o sea, tenía estos de Privalia y tal. Entonces, también el haber podido haber sido ejemplo de otras mujeres, también yo siempre lo digo, que también estoy muy orgullosa de haber hecho un proyecto, bueno, con Alberto, mi socio, que nos hemos llevado bien hasta el final, que ha sido una de yo creo, de las claves del éxito. También. Del éxito sigue siendo mi mejor amigo, o sea que... Es bastante increíble. Y luego, también una de las suertes es haber demostrado que se puede hacer un negocio que para ti es un éxito sin haber levantado millones, sin ese negocio tan de startup, de SaaS, testosterona, rondas y tal. Sí, están muy bien también, pero también... Pero que se pueden hacer cosas diferentes y no tienen por qué... no tienen por qué ser como lo típico. Como lo típico y que también son un éxito, o sea... Total. Nosotros siempre nos decían, ¿cuántos empleados tenéis? Y nosotros 30 y es que no quiero más. Y me quedo aquí, me planto, total. Oye, nos encanta acabar el podcast siempre con una pregunta que como nos llamamos Bold by Build, ¿qué hubieras hecho tú más bold, a pesar de que creo que has sido very, very bold en toda tu actuación estos años, en tu camino como emprendedora? Más bold, pues... se lo oí a Papo Kling, el que había montado lo de las marcas Kling, que también tuvo también movidas. Right and Paul, y le oí una frase que me sentí muy identificada, que él decía, miro atrás y no lo disfruté nunca. Y yo me ha pasado lo mismo, o sea, nunca... ni en las épocas buenas lo disfrutaba. Entonces yo creo que hubiese sido muy bold si yo... hubiese podido disfrutar más el camino porque es una pena, ¿no? Tener un proyecto tan bonito y mirar atrás y decir, bueno, fue fenomenal, pero yo me acuerdo cómo estaba ahí, ¿no? Entonces, igual es pues haberlo disfrutado más, ¿no? En todos los sentidos. Me parece un gran mensaje final. Que pues nada, Pepita, un millón de gracias por venir y contar tu historia, me ha encantado. Nada, ojalá sirva. Y yo creo que va a servir un montón, o sea, es que siempre contamos historias como que todo va bien y hay que aprender también de cuando pues va regular, ¿no? Claro. Entonces, millones de gracias por compartirle. Pues nada, millones de gracias, que me ha servido hasta de desahogo. ¡Qué bien! Pues nada, hasta aquí hemos llegado, muchísimas gracias.